Sopa de calabaza. En medio del bosque hay una vieja cabaña blanca y un jardín con calabazas. Huele a rica sopa y por la noche, con un poco de suerte, podríais ver a través de la ventana a un gato tocando la gaita, a una ardilla con un banjo y a un pato cantando. Todas las noches preparan sopa de calabaza, la mejor sopa del mundo, hecha por el gato que trocea la calabaza, por la ardilla que remueve la sopa y hecha por el pato que pone en la sopa la cantidad justa de sal. Los tres juntos sorben la sopa y tocan su canción. Y luego se meten en la cama debajo del edredón, cosido por el gato, bordado por la ardilla y rellenado con suaves plumas del pato. Reina la paz en la vieja cabaña blanca. Todos tienen su tarea. Todos son felices. O eso parece. Pero una mañana el pato se despertó muy temprano. Entró de puntillas en la cocina y sonrió al ver la cuchara de la ardilla. Sería fantástico si yo pudiera ser el jefe de cocina. Acercó un taburete, saltó encima de él y se estiró hasta que con el pico alcanzó la punta de la cuchara. Y ¡pumba! ¡Se cayó! El pato volvió al dormitorio, alzó la cuchara y dijo: hoy me toca a mí remover la sopa. ¡Remover es mi trabajo! ¡La cuchara es mía! ¡Devuélvela! Eres demasiado pequeño. Seguiremos cocinando como siempre. Pero el pato se agarró a la cuchara hasta que la ardilla tiró con todas sus fuerzas y ¡epa! La cuchara saltó por los aires, golpeó al gato en la cabeza. Se armó un lío. Una horrible pelea. Una trifulca. Un barullo. Un jaleo. En la vieja cabaña blanca. Yo no me quedo aquí. Nunca me dejáis ayudar. Y cargó la carretilla, se puso el sombrero y se marchó. ¡Claro!, gruñía el gato. Volverás cuando hayamos acabado de recogerlo todo, ¿no? Y la ardilla agitaba la cuchara en el aire. Pero el pato no volvió. No volvió para el desayuno, ni siquiera para la comida. Yo lo encontraré, dijo el gato. Estará escondido fuera. Apuesto que se ha metido entre las calabazas. Pero el pato no estaba allí. No lo encontraron por ninguna parte. Esperaron y esperaron toda la tarde. El gato vigilaba la puerta. Este pato se arrepentirá cuando vuelva a casa. Pero el pato no volvió. Ni siquiera para comer la sopa. La sopa no estaba buena. Tenía demasiada sal. De todos modos no tenían hambre. Lloraban a lágrima viva. ¡Guau! Sus lágrimas caían en el plato y la sopa estaba cada vez más salada. Teníamos que haberle dejado remover la sopa. Solo pretendía ayudarnos. Vamos a buscarlo. El gato y la ardilla, muertos de miedo, se adentraron en aquel bosque tan oscuro. Tenían por el pato, solo entre los árboles, los zorros, los lobos,
las brujas y los osos, pero no lograron encontrarlo. Caminaron y caminaron sin descanso y llegaron al borde de un precipicio muy alto. El gato se lamentó. Puede haberse caído por aquí. ¡Lo voy a rescatar! Se deslizó por una larga cuerda. Al llegar al fondo, buscó por todas partes, Pero no pudo encontrar al pato. Entonces el gato musitó tristemente. Puede ser que el pato haya encontrado unos amigos mejores. Puede ser unos amigos que le dejan ayudar. Cuando más pensaban en ello, mientras volvían a casa, más seguros estaban de que aquello era Lo que había ocurrido. Pero cuando estaban al llegar, vieron luz en la vieja cabaña blanca. ¡Es el pato! Y entraron en casa corriendo. El pato estaba contentísimo de verlos. Además, tenía mucha hambre y aunque era tarde, decidieron hacer juntos sopa de calabaza. Mientras el pato removía la sopa, El gato y la ardilla no abrieron la boca. Tampoco cuando la removió con tanta fuerza que salpicó por todas partes. Ni siquiera protestaron cuando la olla se quemó. Después el pato enseñó a la ardilla a cómo medir la sal. Y la sopa seguía siendo la mejor sopa del mundo. Volvía a reinar la paz en la vieja cabaña blanca. Hasta que el pato dijo: me parece que ahora voy a tocar la gaita. Y Colorín colorado, este cuento por la chimenea ha volado.